como te seguí explicando. Probando, 1, 2, 3. Más o menos, más o menos de un 100%, vamos a poner un 30% de los que quieren agradar a Dios, de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Si no estoy hablando del que no es cristiano, sino el que quiere hacer, el que quiere realmente alcanzar la voluntad de Dios. De una u otra forma, toma decisiones, es decir, que se acerque más a Dios. Pero en este caso, como te dije, de un 100% de aquellos que quieren agradar a Dios, de que quieren buscar la voluntad de Dios, un 30%, un 25% alcanzan lo que es la voluntad, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo puse 3 ejemplos. Esta es la voluntad perfecta de Dios, esta es la voluntad quizás permisiva, la que Dios permite, y esta es la voluntad que Dios no quiere para tu vida. En este caso, cualquiera de esas tres voluntades, por ejemplo, la voluntad perfecta de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios tiene en el corazón para nosotros, esta voluntad, sí es decir, te va a llevar al cielo y la bendición de Dios es la que enriquece y no vaya en tristeza. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, en cualquier tipo de decisión que tomemos. Está lo que es la permisiva, es decir, la voluntad permisiva de Dios, ¿cuál es? La que Dios permite, porque quizás nosotros, Dios, eso es lo que quiero, eso, y Dios te la permite. Esta voluntad, con tu esfuerzo, es posible que tú logres de que se pueda convertir de una u otra forma en un propósito de Dios en tu vida. Es decir, dice, bueno, ya tú decidiste eso, pues está bien, ok. Y está lo que es la que Dios, la voluntad que Dios no quiere para con tu vida, esta es la que te va a llevar al infierno, la que te va a apartar de Dios. Es difícil, es decir, que cuando Dios dice algo que te vaya bien, pero hay un secreto, el misterio está que en esas 3 voluntades de Dios tú puedes conseguir y sacar algo positivo. Es decir, de la voluntad de Dios ya tú sabes que te va a ir bien en la vida. La permisiva, tú tienes que hacer un esfuerzo mayor para lograr algo. Es decir, para que te pueda ir bien. Es decir, ahí hay un esfuerzo mayor. Y esta, que es la voluntad quizás que Dios no quiso, Dios está viendo que te va a ir mal. Pero hay un secreto. Es decir, puede ser que de ahí Dios te saque. Y te puede llevar a un lugar, te puede llevar porque eso es lo que Dios quiere. Es decir, Dios siempre nos da una esperanza. Ahí, quizás donde tú llegaste, Dios puede hacer algo. Pero hay otro punto, hay otro secreto, que en cualquiera de la voluntad que tú te encuentres, Dios te dice que no, cuando tú cometiste o tomaste una decisión, Dios no te dice que te muevas de ninguna. Tú puedes estar en la voluntad de Dios y estás caminando perfectamente. Está en la permisiva de Dios y quizás hay cosas que hay que seguir trabajando. Está en lo que Dios no quería para tu vida y quizás en esa voluntad. Es decir, Dios no te va a dejar morir, quizás te está yendo mal, quizás de una u otra forma ahí donde tú estás hay rompimiento, quizás en ciertas áreas donde te está afectando. Pero a mí me interesa esta, donde realmente hiciste algo que Dios no te dijo que lo hiciera y te hay consecuencias negativas. Quizás en esa consecuencia negativa Dios no te está mandando a que vayas quizás a la permisiva, sino que Dios quiere trasladarte inmediatamente a la voluntad perfecta de Dios. Es decir, entonces Dios no te está diciendo que te muevas, que no tomes ninguna decisión, sino que te quedes ahí, hasta que te pase lo que le pasó a Jacob. Que quizás Jacob fue un hombre que andó, es decir, la Biblia habla que su naturaleza era un ladrón, es decir, hacía las cosas con maña, es decir, las cosas que las hacía simplemente con sagacidad, no importando qué le iba a pasar a la otra persona. Entonces, si nos damos cuenta, en la Biblia habla en Génesis, donde él pues la mamá se pone de acuerdo con él para robarle y usurparle la bendición a su hermano. Entonces nos damos cuenta cuál fue la consecuencia que trajo lo que es la voluntad, es decir, lo que Dios realmente no quería. Lo hizo a que él se fuera donde su tío, y ya sabemos la historia, es decir, qué fue lo que ocurrió con este muchacho que andaba corriendo por sus hermanos, después llegó a una tierra donde quería tomar decisiones y lamentablemente, por tomar lo que realmente Dios no quería para con su vida, lamentablemente mira hasta dónde llegó. Quizás Dios no lo movió de ahí hasta que él realmente tuvo un encuentro personal con el Señor. Y quizás yo pudiera diferenciar algo acá. Es decir, quizás decisiones malas te llevan a un proceso. Hay 3 procesos. El primer proceso, cuando tú haces lo que la voluntad que Dios no quiere, tomaste la voluntad que está contraria a Dios, pero es posible que la voluntad que no está con Dios te lleve a la voluntad permisiva. ¿Me explico?
Si tú cometiste el error, porque es lo que digo, cuando Dios comete un error, cuando tú cometes un error, en Dios solamente hay sí y hay no. Es decir, en Dios no hay una mitad, no quiero decir que porque hayan 3 puntos, el punto medio es ese. O que Dios va a decir, no, hombre, ya. No, 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 no. Si usted está aquí, es porque usted tomó una decisión. No fue porque hay verdades a media. Inmediatamente yo tome el camino, es decir, la permisiva no se va a cumplir, solamente hay algo que se cumpliría, lo que es la voluntad perfecta de Dios, y está la que no es la voluntad de Dios, a pesar de que hay 3. Dios nada más es un Dios de una decisión, sí o no. Pero nosotros como humanos se ha determinado una permisiva. Es decir, la voluntad permisiva se va a cumplir cuando estemos aquí, que quiero entender, que entiendan esa parte, cuando estemos aquí, la voluntad que Dios dijo que no, el no de Dios es este. El sí es la voluntad. Quizás hay un maybe o un quizás, es la permisiva, la que Dios permite, para que entendamos de que sí podemos llegar a la voluntad perfecta de Dios. Entonces lo que pasó en Jacob es que él tomó decisiones. No, el proceso lo hizo acercarse a la permisiva, a la voluntad permisiva de Dios, para llegar a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? Si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios quería bendecir al pueblo de Israel antes de ser Israel, antes que haya recibido la bendición. Y que ellos sean multiplicados, como fue multiplicado, ya sabemos la historia. Pero no de esa manera, porque si nos damos cuenta, el propósito de Dios no es que el hombre tenga 3 ni 4 mujeres. Y sabemos que Jacob, pues buscando la voluntad perfecta de Dios, quizás tomó decisiones que no eran correctas y Dios permitió cosas para llegar a una voluntad perfecta. Pero en este caso, lo principal de todo esto es eso, de que nosotros, cuando tomamos decisiones, solamente hay 2 decisiones, que es la perfecta voluntad de Dios, que es el sí, o la voluntad que Dios no ha dicho. No, esa es no, sí o no. Pero ya después que tomamos una decisión, nos podemos acercar a la voluntad perfecta. El resultado de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad no perfecta de Dios, ligada entre sí para nosotros, es la voluntad permisiva. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es posible que con la mujer que yo me vaya a casar, de una u otra forma no sea la mujer que Dios quiere para con mi vida. Pero ¿qué pasa? Que ya yo me casé con ella, no era yo él. Ahí está. Hay 2 cosas que pueden ocurrir. Uno, de que se desbarate todo. O número 2, que yo comience a decirle, que yo comience a tomar una decisión o una actitud para que eso pueda cambiar y convertirse en que Dios permita, ya te casaste, pues. Si le pones empeño a ese matrimonio y comienzas realmente a buscar a Dios, puede ser que entremos en la voluntad permisiva. No quiere decir, el problema de la voluntad es un misterio grande, el problema de la voluntad de Dios permisiva, perdón, de la verdadera voluntad de Dios y la no es que no haya es decir, no es que te vas a perder ni que Dios se haya equivocado. El problema es de que Dios tiene un propósito en nuestra vida que quiere cumplir. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? De que hay un propósito que Dios va a cumplir. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? De que el pueblo llegara a la tierra prometida en 40 días. Entonces, ¿cuál no era la voluntad de Dios? De que si ellos no cumplían con lo que Dios había encomendado, no se iba a cumplir la voluntad de Dios, que era no ver la tierra prometida. Ese era realmente el no, si el pueblo no obedecía. Si tomaba otra actitud, vuelvo y repito, la voluntad permisiva de Dios, la voluntad perfecta de Dios es que el pueblo en 40 días entrara a la tierra prometida, pero tenían que tomar la decisión agradable, es decir, lo que Dios quería, es decir, el camino perfecto de Dios para llegar hasta allá. Y el no, es decir, la voluntad que Dios no quería era que hicieran cosas que le iban a llevar al pueblo a que no entraran a la tierra prometida. Pero, ¿dónde se cumple la permisiva? Donde quizás el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, como la Biblia dice, ahí se cumple lo que es la permisiva. Eso se va a cumplir ya, es decir, la Canaán espiritual. ¿Cuál es? La Canaán espiritual es esta, de que lleguemos al cielo, es decir,
¿Por qué? Porque cuando nosotros no cumplimos con Dios, hay voluntades que se cumplen, pero todo hay una alternativa. Es decir, que Dios no quiere decir que sea confundido, ni que... No, porque a veces pensamos que la permisiva es como que, se confundió Dios. No, Dios siempre tiene una oportunidad, siempre permite algo para que lleguemos a la voluntad, a la buena y agradable voluntad. ¿Cuál es la buena y agradable voluntad de Dios? Que entre todas nuestras decisiones tomemos la decisión de que nos salvemos, porque como humanos tomamos decisiones negativas. Pero en fin, el punto central de todo esto es que nosotros tenemos que tratar de tomar la decisión, la buena y agradable voluntad de Dios. Pero esta opción, que es la del medio, es la oportunidad que Dios nos da para que lleguemos a la voluntad perfecta de Dios. De ahí, de cualquiera, uno de los puntos que más me llama la atención que Dios me está administrando, que cualquiera de estos puntos, Dios quiere que cuando estemos en cualquiera de estos no nos movamos, no tomemos decisiones de ninguna de ellas, hasta que sea Dios el que nos mueva. Como dije, quizás de un 100% del cristiano que quiere agradar a Dios, quizás el 30 o el 25% de ellos toman lo que es la buena y agradable voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar o enfocar? De que si estás aquí, no te muevas hasta que Dios no te bendiga. Si estás aquí, que es la peor, que está bien lejos del propósito de Dios, Dios te dice, no me voy a mover de aquí, porque esto va a generar quizás esta situación es de que tu matrimonio esté ya vuelto un etcétera. Puede ser que sea que lamentablemente te quedaste sin papeles porque tomaste una decisión. Quizás esta voluntad quizás te llevó a un momento donde tú estás pasando por momentos difíciles, pero lo que Dios te dice es que no te muevas de ahí hasta que no busques a Dios, porque lo que te movió ahí fue una emoción. Lo que te movió hasta aquí quizás fue que pensaste que era la mejor opción y te diste cuenta por los frutos, por el tiempo, de que no fue la decisión que Dios quería con tu vida. Y Dios lo que dice es, si estás ahí, si llegaste quizás ahí antes de ser Betel o ser puerta del cielo, en esa piedra donde Jacob estaba, él durmió ahí, quizás si estás ahí donde no es la voluntad de Dios, Dios dice hoy que agarres esa condición, esos momentos difíciles ahí donde tú estás y comiences a clamar a Dios, diga, Dios mío, hasta que tú no me bendigas, yo no me voy a mover de aquí, hasta que tú no restablezcas mi familia, yo no me voy a mover de aquí, hasta que tú cambies esta situación que estoy viviendo, yo no me voy a mover de aquí porque no quiero irme de Guatemala, no me voy a Guatepeor, o voy a agarrar de donde estoy, del lugar donde estoy, que estoy mal, a irme a otro lugar peor porque voy a morir. Dios lo que dice es, quédate ahí, no te muevas de ahí, búscame y yo te garantizo que ahí donde tú estás, Dios va a hacer algo grande y te va a mover, no a la voluntad quizás permisiva de Dios, sino que directamente te va a transportar al cielo, te va a transportar la buena y agradable voluntad de Dios, donde dice que la Biblia, que Dios no enriquece, es decir, no añade tristeza cuando hacemos las cosas que Él dice. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Eso se encuentra aquí en la agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es como le expliqué. En primer lugar, cuando tomamos una decisión, la podemos tomar cualquiera de estas opciones. Pero estas dos te indican a que no te muevas. No te muevas en cualquiera de estas dos voluntades. E incluso hasta en esta. Porque es posible que estemos haciendo la cosa correcta delante de Dios. Pero llega un momento donde mis emociones o mi yo se puede mover y tú puedes quizás irte aquí o allá. Dios quiere que te quedes aquí. Entonces ahí siempre va a haber una actitud o va a haber una forma de mantenernos en el camino que Dios quiere para que se siga cumpliendo esto. Y no nos vayamos ni a la voluntad que Dios no quiere ni a la voluntad que Dios puede permitir. Dios quiere que siempre estemos ahí. Pero en caso de, como humanos que somos, tomamos decisión, es posible que me encuentre en esta, la peor, donde Dios dice, no, yo no te he dicho que te vaya para allá. O quizás te encuentres aquí donde Dios dice, quizás Dios permitió. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, donde quiera que nos encontremos, estemos bien con Dios o estemos mal con Dios, la única decisión que tenemos que tomar es mirar al cielo, no ir ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque es posible que tomemos un camino peor. Es como que yo ande en el freeway y quizás vaya a un lugar
y esté perdido, pensando, no quizás que no vaya por la ruta correcta o me esté avanzando más al destino, es posible que esté avanzando unos minutos más, pero es posible que tome otro camino porque pensando que es el correcto y vaya wrong way. Si voy para el norte, es posible que tomando esa decisión que quizás me hizo a mí sentir de que iba mal o de que no iba por el camino correcto, me lleve a un camino totalmente a polos opuestos. Es decir, si voy para el norte, es posible que vaya por el sur, pero es posible que tú vayas por el noroeste, que quizá vaya más cerca de la visión, aunque no es. Dios quiere que activemos el GPS espiritual y le digamos, Dios mío, yo quiero que tú me conectes con la voluntad correcta tuya. Me conecte la que me va a llevar a mí a acercarme a la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a lograr. Solamente hay una forma. Tratando de quedarnos en el lugar donde estamos y no nos movamos hasta que Dios sea el que nos dirija y nos hable. Y eso se va a comenzar a ver, en caso de que tú quieras ver pruebas, eso se va a comenzar a ver cuando veamos ya que hay frutos de salvación, cuando veamos un cambio, cuando veamos de que la bendición que estamos recibiendo nos está acercando a Dios, nos está dando felicidad, está transformando nuestra familia y estamos viviendo una vida diferente. A eso se refiere. Es decir, traté más o menos de dar un ejemplo. Es decir, es probable que lo que esté diciendo ahora hayan algunas cosas que hayan que pues, aclarar, es decir, algunos puntos que hayan que darle un poco más de sentido para que la gente entienda, porque quizás a veces en lo que hablé es posible que enfatice lo que es los ejemplos que puse. Quizás mucha gente dice, no, pero Dios se equivoca, porque tú me estás hablando de que Dios se equivocó. Dios, el sentido de Dios siempre es de que nosotros nos salvemos. Es decir, Dios no quiere que nos perdamos. Lo que Dios quiere es que alcancemos la salvación. Y Dios por eso tiene esta opción. Es decir, Dios es perfecto. Quizás Dios te dice, no te vayas por acá ni te vayas para allá, para que no nos pase como el pueblo de Israel. Cualquier opción que tomemos, Dios quiere que cada una de las que tomemos, sea mala o sea buena, nos acerque a que nos salvemos. Eso es lo que Dios quiere. No quiere decir que Dios se equivocó, de que porque tiene otras opciones. Quizás la que está aquí, a lo que me estoy refiriendo es al propósito de Dios en el momento. Quizás esta te puede llevar en el momento a estar. Esta te puede llevar quizás a que el propósito de Dios no se cumpla. Las decisiones incorrectas nos pueden llevar a que fracasemos en la vida y hasta que perdamos la vida eterna. Pero ese no es el objetivo de Dios. Dios habla de propósito y en uno de estos que están aquí, el corazón de Dios se puede reflejar. ¿Dónde se va a reflejar? Aquí. En esta, es decir, lo que Dios permite, pero para que estés como en la antesala de venir otra vez y te acerque más. Esto es como que tú digas, esta está más cerca del propósito de Dios, que es la permisiva, pero esta te aleja totalmente, aunque cada uno tiene una distancia que tú puedes partir y acercarte. Dios permite para que vengas. Quizás Dios permite y esta que permitió te puede llevar aquí, pero todas estas, es decir, necesita tener una estabilidad, no necesita moverte de ninguno de estos lugares hasta que Dios te indique qué tienes que hacer. Entonces, ese es el ejemplo que quería poner de lo que es la buena y agradable voluntad del Señor. Así que Dios le bendiga. Quizás estoy tratando de dar algunas ideas. Yo lo único que usted, disculpen, lo que quiero que cada uno de ustedes se quede como con lo que aprendió. Es posible que haya dicho algunas cosas que deba de reflexionarla bien, pero esa es una realidad que tenemos que vivir hoy día para que aprendamos a llevarnos lo que es la voluntad de Dios. Así que Dios le bendiga y ya más adelante vamos a estar estudiando más acerca de esto. Que Dios me le bendiga y vamos a buscar lo que es la voluntad de Dios, la buena y agradable voluntad de Dios. Bendiciones.